Sí, pues bueno, el día de hoy vamos a cerrar nuestro congreso con nuestra séptima conferencia que se titula El Proyecto Global de Pastoral, Camino para seguir construyendo la Iglesia Sinodal desde la catequesis y la función del ámbito sinodal de provinciales. Para mí es un verdadero honor poder presentarles a nuestro ponente de esta última conferencia, bien nombrado por la hermana Isabel Ramos, Monseñor Francisco Merlos Arroyo, para el cual pido un fuerte aplauso para él, por favor. Padre Francisco, los saludamos con muchísimo gusto y dejamos cámaras y micrófonos para usted. Ya comienzo. Muchas gracias por su acogida. Saludo respetuosamente a todos los participantes en este Congreso de Sinodalidad Catequística. El tema es muy rico en contenido y me voy a limitar a decir al menos unas cosas que me parezcan esenciales. El tema que se llama Proyecto Global de Pastoral, Camino para seguir construyendo la Iglesia Sinodal desde la catequesis y la función del ámbito sinodal de los provinciales, es de por sí un tema muy rico. Voy a hacerlo en tres partes. Primero, una pequeña introducción. Segundo, un breve comentario sobre lo que hoy estamos entendiendo por sinodalidad. Y tercero, 7 consideraciones sobre el PGP, es decir, sobre el Proyecto Global de Pastoral, construyendo la sinodalidad a través del ministerio de la catequesis. Primer punto, una pequeña introducción. Hacer unas consideraciones de carácter teológico, espiritual y pastoral que se inspiran en lo medular del documento episcopal conocido como el Proyecto Global de Pastoral, al cual nos referimos con las siglas PGP. Es lo primero que tenemos que hacer. A la vuelta de poco más de 3 años de su aparición, en mayo 13 del 2018, y de su circulación en la mayoría de las iglesias diocesanas de México, el PGP ya no es una novedad,
pero sigue siendo una gran actualidad, pues desea seguir potenciando el itinerario pastoral de la Iglesia mexicana, celebrando los dos grandes acontecimientos de donde surge su identidad más profunda. El segundo milenio de la redención de Jesucristo y el quinto centenario de la presencia de María de Guadalupe en nuestra patria y en nuestra historia. Después de una primera etapa de amplia difusión en las diócesis para su conocimiento, llega el momento de entrar en una fase de profundización, asimilación e interiorización, pero sobre todo de una proyección a través de cauces operativos en la comunidad cristiana de México. Intentaré presentar dos cosas muy sencillas. Primero, un breve marco de referencia sobre lo que significa la sinodalidad, de la cual se ha hablado mucho en estos días. Y segundo, una serie de consideraciones inspiradas en el PGP para seguir construyendo la sinodalidad eclesial desde el ministerio de la catequesis. Primero, pues, un breve marco de referencia sobre la sinodalidad. La sinodalidad puede verse en diversas perspectivas para encontrarse con su inagotable riqueza, con su esencia teológico-pastoral. Mencionaré 7 elementos. Primero, la sinodalidad es vocación irrenunciable de la Iglesia y componente constitutivo de su ser. Segundo, la Iglesia. Segundo, es opción que brota del discernimiento comunitario como don del Espíritu al pueblo de Dios. Tercero, la sinodalidad es una espiritualidad y un estilo de vida para edificar la comunidad llamada Iglesia. Cuarto, la sinodalidad es una actitud profética que cuestiona las fuerzas desintegradoras que destruyen a la
a la comunidad desde sus mismas bases. Quinto, la sinodalidad es un ideal que brota de la más pura esencia del Evangelio. El Evangelio es por naturaleza una propuesta sinodal. Sexto, es testimonio histórico de la vida trinitaria revelada en Jesús. Jesús es la sinodalidad visible de la Santa Trinidad. Y último, es una utopía que nutre la esperanza cristiana y es anticipo de la sinodalidad escatológica cuando Dios sea todo en todos. En estos 7 puntos se puede concentrar la teología, la espiritualidad y la pastoral de la sinodalidad. Como dice San Juan Crisóstomo, la Iglesia es sínodo. Segundo punto, algunas consideraciones inspiradas en lo medular del PGP para seguir construyendo la sinodalidad desde la catequesis. Estas consideraciones se pueden entender como señalamientos o tareas que surgen del núcleo o meollo más profundo del contenido global del PGP. Los catequistas reconocen allí un conjunto de escenarios, de desafíos, de propuestas y de posibilidades para seguir edificando sinodalmente la Iglesia a través del ministerio profético de la catequesis y de otros muchos ministerios de la Iglesia. Primer punto, la catequesis asume solidariamente la realidad dolorosa del pueblo mexicano para comprenderla, caminar juntos y construir un futuro deseable según el proyecto de Dios en la historia. Es necesario tener una sana comprensión de la realidad y una correcta actitud frente a ella,
ya que tiene ella unas características que nunca nosotros podemos ignorar. La realidad es compleja, es contradictoria, es cambiante, es compacta, es vinculante, es multiforme, es interpelante y finalmente es sumamente desafiante. Cuando hablamos de la realidad, estamos hablando de la persona misma, pues es ella y solo ella la que da sentido a todo lo demás. La realidad solo significa algo por la persona que la habita. Y allí que cuando se estudia la realidad, de hecho, estamos estudiando y estamos hablando de conocer a la persona humana. Los objetivos del conocimiento de la realidad entendida en este sentido pueden ser múltiples de acuerdo a la ideología y a la intencionalidad última que se persiga en esta tentativa. En realidad, de lo que se trata es de comprender varias cosas. Primero, la naturaleza profunda de los fenómenos y acontecimientos humanos. Segundo, superar la subjetividad de las percepciones y experiencias que tenemos. Tercero, responder a necesidades comprobadas. Cuarto, adquirir una conciencia crítica que haga a las personas sujetos sociales capaces de desencadenar procesos de transformación intencional. Segundo punto. La catequesis puede forjar un estilo diferente de ser cristiano en un México desafiante y cambiante todos los días. Crear nuevos estilos en alguna situación es una tarea compleja que exige capacidad de hacer rupturas dolorosas a las que muchas veces no estamos dispuestos. Hay que enfrentarse
a resistencias que surgen de la tradición anquilosada, de las carencias de formación, de las deformaciones de un cristianismo envejecido y sobre todo de las situaciones nuevas que piden echar mano de recursos que a menudo no se tienen o no estamos dispuestos a utilizar. Se requiere pasar de la pertenencia a un cristianismo sociológico y de cristiandad a un cristianismo de actitudes y de compromisos existenciales. Se necesitan cristianos de prácticas. Se necesita superar a los cristianos de prácticas rituales más o menos esporádicas y ocasionales, a fin de crear cristianos de convicciones profundas que den sustento a la existencia. Acompañar a los cristianos fugitivos de su iglesia, que no encuentran en ella respuestas adecuadas a sus problemas humanos y por tanto no se atreven a dar la cara por ella o por el evangelio que ella predica. Se requiere caminar o cambiar mejor la mentalidad de muchos que ven en su iglesia una institución atrasada y muy tradicional, incapaz de ofrecer caminos claros, concretos y confiables. Formar cristianos que no se sientan parte de una masa creyente, sino de un cuerpo, de un pueblo, de una comunidad constituida en pueblo de Dios. Es necesario, por tanto, estimular pastoralmente a los cristianos para que pasen del don de la fe al acto de fe y del acto de fe a la vida de fe. Este es el proceso profundamente catequizador. Tercer punto. La catequesis es capaz de crear comunidades cristianas que sean significativas y creíbles. La iglesia que Jesús quería y los apóstoles nos dejaron, la encontramos reflejada
lúcidamente en los relatos bíblicos del Nuevo Testamento, el Evangelio y los escritos apostólicos. Allí se nos muestra la originalidad de las primeras comunidades cristianas que eran altamente significativas y por tanto profundamente creíbles, porque eran comunidades con estas características: comunidades de la palabra, del espíritu, comunidades orantes, fraternas, solidarias, ministeriales, dialogantes, inculturadas, reinocéntricas, ecuménicas, pobres, diversas y en comunión permanente. Esta iglesia sigue siendo hoy y será siempre el modelo revelado de iglesia para todos los tiempos. Por tanto, la iglesia actual ha de confrontarse continuamente con dicho modelo de iglesia para ver hasta qué punto es fiel o está distanciada de su realidad original más profunda. 4. La catequesis se deja guiar por la palabra de Dios, que nos dice: ojalá todos fuésemos profetas, siendo fiel al plan redentor de Dios y al mensaje evangélico de María de Guadalupe. Cuando el pueblo de Dios pasa por situaciones difíciles o cuando desvía el camino que le ha señalado el Señor, siempre surgen unos personajes, los profetas, que le muestran la manera de rectificar las cosas que están desviadas. Estos hombres son como la boca de Dios que dicen la verdad sin temor a ningún peligro o persecución. Un día fueron con Moisés para decirle que algunos de la comunidad estaban profetizando y no eran de su grupo, que era tanto como decir como que no tenían permiso de profetizar. Moisés respondió con grande sabiduría: ojalá toda la comunidad fuera profeta.
La realidad de muchos cristianos es que nunca se han sentido ni considerado profetas en la iglesia. La mayoría ni se entera que también tienen una tarea profética que realizar en la sociedad y en la iglesia, que tienen recursos para ello, su palabra, su conducta, su vida entera, los valores que Jesús les propone para constituir un mundo más humano y más fraterno. Por eso tiene mucho valor la expresión: ojalá todos en la comunidad fuéramos profetas del reino de Dios. A veces la iglesia y el mundo no ven con buenos ojos a los profetas, porque ellos son incómodos, es lo menos que se puede decir de ellos. Les molestan porque porque no dicen lo que halaga los oídos. A veces caminan los profetas a contracorriente de la opinión pública. Su vida nos recuerda nuestras propias contradicciones. También le dijeron una vez a Jesús: hemos visto a unos que expulsaban los demonios en tu nombre, ¿y qué crees? No eran de los nuestros. Así le dijeron a Jesús: ¿Quieres que lo prohibamos? Jesús respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, o sea, que profetice en mi nombre, y que luego sea capaz de hablar mal de mí. ¿Cuántos en nuestra iglesia son profetas sin saberlo? Pero ¿cuántos, sabiéndolo, se escabullen para no dar la cara por el evangelio en unas acciones proféticas? Quinto, la catequesis puede promover una convivencia liberada de la enfermiza y arraigada culpabilidad social que a veces nos pesa mucho a los mexicanos, creyentes y no creyentes. Nuestro pueblo es admirable por sus virtudes sociales de acogida
y de solidaridad, por su capacidad ilimitada para compartir sus talentos, por su tiempo, por compartir su tiempo y sus bienes, en particular durante las tragedias que aquejan a muchos connacionales. Hay gestos extraordinarios de heroísmo y generosidad desinteresada y sin límite en los momentos difíciles de la vida del país. Pero surgen unas preguntas irritantes. ¿Por qué nosotros, los mexicanos, somos tan solidarios en la tragedia y en la desgracia, y somos tan poco fraternos en la vida cotidiana? ¿Por qué la gente se congrega masivamente para salvar a una persona de los escombros de un sismo y se despedaza diariamente como fieras en la selva? ¿Por qué no se viven esas virtudes sociales en la vida cotidiana de México para que la sociedad pueda reconstruir una dignidad a la que todos tenemos derecho? Tenemos barbarie en los crímenes de la delincuencia organizada, narcotráfico como oficio, feminicidios humillantes, desapariciones forzadas, complicidades de políticos, gobernantes y partidos rapaces con su pueblo, miles de desaparecidos y desplazados, millones de empobrecidos por un sistema político perverso. Las estadísticas son aterradoras. 80,000 muertos, 30,000 desaparecidos, 200,000 desplazados solo en el sexenio de Peña Nieto. Del actual, ni qué decir. Los expertos en el análisis de la conducta social afirman que hay un extraño mecanismo del comportamiento que se expresa de la siguiente manera. A veces el exceso de generosidad en la tragedia es correlativo al exceso de culpabilidad que se tiene por tanto daño que nos hacemos. Es decir,
ayudamos tanto en la desgracia y nos volcamos masivamente en auxilio de las víctimas en las tragedias para descargar la gran culpabilidad por el daño que nos hacemos todos los días y que pesa enormemente en el inconsciente colectivo. Hemos de buscar la calidad de vida integral en nosotros y en los demás, en particular en los más desprotegidos, pero no como una tarea ocasional, sino como un acto cotidiano, sin esperar a que las personas caigan en desgracia para que afloren nuestras actitudes de misericordia y de compasión solidaria. 6. La catequesis enseña a buscar a Dios como una forma de creer y de vivir una experiencia sinodal de pertenencia a la Iglesia. Solamente voy a decir una palabra sobre este punto número 6. Buscar es una tendencia, vocación, cualidad y experiencia fundamental y cotidiana del ser humano. La búsqueda tiene un sentido profundamente humano por muchas razones, por necesidad, por obligación, por deseos de mejoramiento, por anhelo de progreso, etc. Segundo, también hay que decir que el ser humano tiene en la búsqueda una vocación irrenunciable. Nació para buscar, pero habrá que preguntarse cómo es su búsqueda, qué calidad tiene y si sabe buscar en la dirección correcta. Tercero, la búsqueda también tiene un sentido de fe. No solamente es una cualidad natural del ser humano, la búsqueda también tiene un sentido cristiano. Desde la fe es una gracia de Dios que suele desembocar en el encuentro llamado conversión. Buscar a Dios es una forma de creer y una experiencia de sentirnos amados por Él. San Agustín dice: tú no me hubieras encontrado si yo no te hubiera dado antes la gracia, si yo no te hubiera dado antes la gracia de buscarme.
La escritura es la mejor escuela de la búsqueda cristiana de Dios. Nos da toda una teología y una espiritualidad del buscador de Dios. Una práctica de cómo tenemos y dónde tenemos que buscar al Dios. Hay muchos ejemplos. La palabra búsqueda es fundamental en la revelación divina. Por ejemplo, los salmos que dicen: tú, Señor, no estás lejos de aquellos que te buscan. O también los evangelios que nos dicen: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. El creyente, pues, es un buscador incansable de Dios en todo tiempo para nutrirse de su presencia y revelarla a sus hermanos. El creyente confía en un Dios, Señor de la historia, que es el lugar para que el creyente pueda buscar al Señor. El creyente está llamado a vivir lúcidamente, centrado en la esencia de la existencia cristiana a través de un sano discernimiento que es equivalente a una búsqueda. El creyente es una persona que se atreve a seguir creyendo en el Dios de las oportunidades, a pesar de que la oscuridad, la crisis, el caos y los errores humanos lo asaltan a cada momento. Termino con el número 7 de mi ponencia. La catequesis educa para vivir una espiritualidad para insatisfechos ante el Dios de las sorpresas, que es desde la plenitud de vida, que desea la plenitud de vida para todos sus hijos e hijas. La insatisfacción es una experiencia humana muy conocida que surge cuando alguien no ha llenado sus expectativas, no ha logrado sus metas o no ha cumplido sus propósitos y anhelos. La pregunta es: en la experiencia espiritual, ¿puede haber insatisfacción si nuestra garantía reside en el Dios cuyo misterio es inagotable y capaz de dar plenitud de sentido a
la totalidad de nuestra vida? Es una pregunta que siempre hay que hacerse. Los cristianos no inventamos la espiritualidad. Ella nace al mismo tiempo que el hombre, nace con el hombre mismo. La espiritualidad es anterior a toda religión. El hombre es espiritual, independientemente de la religión que tenga. Toda espiritualidad tiene su fundamento, sus fundamentos. En el caso de la espiritualidad cristiana, estos son sus fundamentos. Primero, una imagen de un Dios cercano a nosotros. Segundo, unas relaciones que tenemos con Él. Tercero, el diálogo permanente que establecemos con su misterio. Cuarto, los compromisos o alianzas que pactamos con Él. Y quinto, la libertad que le damos para que para intervenir en nuestra vida, reconociendo que es el Dios, Él, el Dios de las sorpresas. Una última consideración y con esto termino. Una espiritualidad auténticamente cristiana afecta a toda la persona en su totalidad. La espiritualidad a veces nos hace caminar por caminos que no quisiéramos seguir. Pero es el riesgo que tenemos que afrontar todos los que nos enfocamos a vivir una espiritualidad. ¿En qué consiste finalmente una espiritualidad cristiana a la que están llamados los catequistas como artífices de sinodalidad? Lo leo. Se trata de asumir, aceptar, vivir y expresar los valores esenciales del Evangelio de Jesús, según la propia vocación personal, para dar testimonio de ellos en las circunstancias de la vida concreta y construir el proyecto de Dios en alianza con Él. La espiritualidad cristiana es una, solamente una, pero también diversa. Una en sus elementos esenciales y diferente en sus expresiones personales. Termino mi ponencia con estas palabras. La espiritualidad del grano de mostaza
se hace en el silencio fecundo y contemplativo, y nunca en las estridencias del ruido que ensordece el espíritu. Estas son, para mí, algunas de las grandes exigencias del PGP. 7 exigencias que podemos convertir mediante la catequesis con compromisos sinodales para hacer de nuestro cristianismo mexicano un signo de convivencia fraterna como hombres y mujeres salvados por la gracia redentora de Dios y empeñados en vivir el mensaje evangélico de María de Guadalupe. Muchas gracias. Con esto termino mi reflexión catequética sobre el PGP. 7 caminos para vivir catequéticamente el contenido sustancial del mensaje de los obispos mexicanos. Muchas gracias. Gracias a usted, Monseñor. Como siempre, nos trae buenas enseñanzas. Sin duda alguna que tendremos tanto los presentes en este lugar como en cada hogar donde lo están escuchando algunas preguntas. Yo quisiera, más que una pregunta, ¿qué podría decirnos a los provinciales como tal, a propósito de los puestos por usted? Yo, así, muy sintéticamente, les diría a los provinciales que lean, los invito a leer el PGP con estas 7 claves que acabo de mencionar, porque en definitiva son 7 claves de lectura para los provinciales. Si alguien tiene que asumir consciente y lúcidamente el PGP, son precisamente los provinciales a su nivel, en su nivel propio. Y creo que estas 7 opciones o alternativas, para mí, son un camino certero para ser un buen provincial desde el ministerio de la catequesis, apoyándose en el PGP. Hay que leer, pues, detenidamente cada una de estas 7 opciones de lectura del PGP y asumirlas catequéticamente a nivel de provinciales. Yo no dije mucho de lo que tenía escrito, apenas mencioné algunas cosas. En el texto completo que ustedes van a recibir de esta ponencia, encontrarán muchos otros elementos para vivir
catequéticamente como provinciales de catequesis el contenido sustancial del PGP. Eso es lo que puedo decir. Tenemos otras preguntas. ¿Sí? ¿Qué nos está faltando como iglesia y catequistas para romper esa separación entre fe y vida? Pues esa es una dificultad tan vieja como la iglesia misma. El gran desafío de todo creyente siempre ha sido ese: asumir la fe no como un apéndice de la vida, sino como el centro que inspira la totalidad de la conducta y de las expresiones de la vida humana. Este es un viejísimo problema que tenemos todos los creyentes, que por un lado caminamos con la cabeza creyendo en dogmas, en verdades, en propuestas, y por otro lado caminamos con una conducta que contradice abiertamente lo que creemos, lo que pensamos que creemos. Entonces, es un problema tan viejo como el cristianismo y tan reciente como el periódico de hoy. Es un desafío que nunca pasa de moda. Vivir la fe como una unidad profunda de nuestro ser, en su pensamiento, en sus reacciones, en sus sentimientos, en sus experiencias. Ese es el gran reto del cristianismo: poner siempre a la fe cristiana en el centro inspirador de toda nuestra conducta. Cuando uno no pone a la fe cristiana, y no hablo de ser muy piadoso, no se trata de ser muy piadoso o no salir nunca de la iglesia, sino si la fe no es el criterio fundamental de nuestra vida, si no está en el centro inspirador de nuestro ser y de nuestra conducta, siempre habrá estas dicotomías entre fe y conducta humana. Es un problema que siempre ha existido y que siempre existirá. A cada uno le toca construir esa profunda unidad entre fe y vida. Gracias. Sin duda alguna, tenemos entonces una gran tarea para toda nuestra vida. Así es, así es. ¿Qué nos está faltando? ¿Cómo superar el paradigma del sacramentalismo y dar paso a la catequesis que forma catequistas de estilo diferente? A ver, ¿me lo repite, por favor? Sí, perdón. ¿Cómo superar el paradigma del sacramentalismo
y dar paso a la catequesis que forme catequistas de estilo diferente. No sé si con esa expresión de catequistas de estilo diferente quieren decir catequistas testigos del Evangelio de Jesús. Me imagino que por allí va la inquietud. Porque no basta con ser sujeto receptivo de los sacramentos, cualquiera que ellos sean, sino abrir toda la personalidad para que el sacramento sea como la savia que informe la vida total. En la teología cristiana hay a veces una ambigüedad sobre el sacramento. Cuando hablamos en términos de sacramento, siempre los catequistas y los cristianos pensamos en los 7 sacramentos, en los 7 signos de salvación fundamental. Pero la palabra sacramento es mucho más rica que los 7 sacramentos a los cuales nosotros nos dirigimos. En catequesis yo comenzaría el tema de los sacramentos por explicar lo que significa antropológica y teológicamente la palabra sacramentalidad. Porque el sacramento, antes de ser un signo de salvación cristiana, es una realidad humana. El primer sacramento del mundo es el hombre como tal, sea cristiano o no cristiano. Hemos deformado mucho la palabra sacramento y la hemos reducido a los 7 clásicos sacramentos. Pero hay una antropología teológica de la sacramentalidad de la vida humana. El sacramento comienza mucho antes de que nos pongan el agua del bautismo en la cabeza. El hombre, por ser hombre o mujer, es ya, por ese solo hecho, un sacramento de Dios para los demás. Y los sacramentos cristianos nos amplían el significado de la sacramentalidad original que tenemos por el solo hecho de ser seres humanos, de ser hombres. Yo lamento que en la catequesis nunca se habla del hombre como sacramento, sino se pasa inmediatamente a los 7 sacramentos de la Iglesia y se los explica. Pero antes de los 7 sacramentos está el gran sacramento de la vida, el hombre mismo. El hombre es el primer sacramento de la vida, como hombre, sea o no bautizado. Tiene un potencial sacramental que los 7 sacramentos cristianos explicitan desde la visión cristiana la sacramentalidad humana que nosotros tenemos por el simple hecho de ser hombres o mujeres. La mujer es un sacramento, sea bautizada o no. El hombre es un sacramento. Y cuando recibe alguno o muchos de los sacramentos cristianos, esa
sacramentalidad innata, natural que tiene el ser humano, se amplifica desde la mirada de Dios. Eso nos da para hacer todo un curso, la sacramentalidad de la vida humana, antes de hablar de los sacramentos cristianos. Toda la vida humana está llena de sacramentos humanos, antes de hablar de sacramentos cristianos. Hasta allí llego.